Bueno, entonces vamos a empezar con la teoría de errores numéricos y vamos a comenzar viendo los diferentes tipos de errores que se consideran cuando se hace un cálculo por computadora. Entonces, ¿por qué va a haber errores? Porque las computadoras no realizan cálculos exactos, sino que en general son aproximados. Entonces, para un valor que debería dar un resultado exacto, vamos a tener una aproximación y se produce una diferencia, que es lo que llamamos el error. ¿Qué va a ser la diferencia entre el valor aproximado y el exacto? En valor absoluto. Esa sería la definición de error. Eh, Fíjense que como es en valor absoluto, podría ser exacto menos aproximado, da lo mismo, pero para tener digamos, una regla, vamos a poner aproximado menos exacto, aunque se va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, el error absoluto se expresa como sería una diferencia respecto del valor exacto, pero también tenemos el error relativo que se indica como una fracción del valor exacto. O sea, el error relativo se define como el error absoluto dividido el valor exacto. Esto sería qué fracción del valor exacto es el error absoluto, ¿no? Y en general esa fracción se expresa en porcentaje y se la indica con el símbolo por ciento, y es simplemente multiplicar por 100 al error relativo. Si el error relativo nos da 0,10, 0,1, lo multiplico por 100, me da 10% de error. Eh, y ese es el error relativo porcentual. Muy importante es que el error relativo solamente tiene sentido si la cantidad exacta a la que nos referimos es diferente de cero. En general, siempre va a ser eh, error con respecto a valores máximos o mínimos. O sea, si estamos evaluando una función, eh, el, el error lo queremos con respecto al valor, al valor máximo, ¿no? Entonces, o sea, no vamos a tener, lo que quiero decir, no vamos a tener este problema de dividir por cero. Bueno, entonces tenemos en un cálculo de ingeniería básicamente estos dos tipos de error. El error numérico, que se debe a la limitada precisión de las calculadoras y computadoras y a los métodos de cálculo empleados, o sea, como un número, el pi tiene infinito decimales, pero en la calculadora lo tenemos que poner con los decimales, con una cierta cantidad de decimales, eso va a traer error, que es por los cálculos de la misma calculadora. Y tenemos errores de medición que tienen que ver con los datos que vamos a usar para el cálculo de las diferentes fórmulas. Entonces, estos datos en general vienen de cantidades medidas y entonces vamos a tener errores de medición para obtener esos datos. En general, esos no van a ser considerados en el curso, simplemente los mencionamos. Por ejemplo, si tenemos una medición analógica, una regla, este, no vamos a poder conocer un valor que coincida con la escala, sino que en general los valores medidos van a estar en el medio y acá va a haber una apreciación, un error de apreciación del que está midiendo. Y aunque sean también instrumentos digitales, también tienen un error, porque en realidad las cantidades que están midiendo, por ejemplo acá la temperatura 26,8, no es que sea 26,80, sino que en general después del 8 hay más decimales, ¿no? Entonces, lo que muestra el visor, y esta es la regla que vamos a usar siempre, es mostrar los valores que podamos asegurar que coincidan con la cantidad exacta. O sea, que podamos asegurar hasta el primer decimal que efectivamente este es el valor de la temperatura. Y no tiene sentido usar muchos decimales acá
si no van a ser coincidentes, ¿no? Entonces, los que son coincidentes les llamamos significativos. O sea, siempre vamos a mostrar los resultados con valores significativos. Eh, entonces, estos errores, como dije, no los vamos a considerar. Vamos a considerar que todos los datos de entrada son exactos, no tienen error. Por ejemplo, si decimos que un rectángulo mide 2 por 4, ese 2 y ese 4 no se van a cuestionar. Entonces, después, la única fuente de error que nos va a quedar son la de los errores de numéricos, que pueden ser de dos tipos. Errores de aproximación, que son debido al uso de métodos aproximados de cálculo, y errores de redondeo que se deben a que no podemos representar los números con todos los decimales. Entonces, pero cualquiera sea la fuente del error, ya sea un error de redondeo, porque no podemos representar un número con infinitos decimales, o de aproximación, ahora vamos a ver lo que son los errores de aproximación, vamos a asumir que siempre los podemos acotar. Y esto a lo largo del curso lo vamos a hacer, o sea, siempre en cualquier cálculo numérico vamos a poder estimar una cota del error. Y podemos garantizar una cota del error, significa que podemos calcular la precisión que tiene cada valor que estamos calculando. Eh, entonces, los errores de aproximación se generan cuando un proceso matemático se calcula por un método aproximado. Típicamente podemos encontrar dos fuentes. Una es el error de truncamiento. Esto es cuando se utilizan series infinitas, pero se usa un número finito de términos. Ahora lo voy a explicar mejor, pero es, por ejemplo, todas las funciones, logaritmo, seno, que tiene una calculadora o una computadora, en realidad internamente la calcula como una serie de Taylor o de potencias, y en vez de sumar infinitos términos que no puede, va a tomar solamente una cantidad finita de términos, y eso produce un error de truncamiento. Y la otra fuente de error es el error de discretización, otra vez me olvidé de corregirlo, que se produce por aproximar una geometría eh, con en realidad acá en vez de, tiene que decir geometrías simples, con un número finito de geometrías simples. O sea, esto es, subdividimos una geometría compleja en geometrías simples. Esto, digamos, empezó a tener relevancia después de la aparición de las computadoras. Antes de la aparición de las computadoras, las geometrías que se podían tratar eran muy simples, muy limitadas. Estamos hablando de círculos, rectángulos, no se podía generar formas arbitrarias. Hoy sí se puede, pero eso no nos quita que tengamos que conocer ciertas funciones que van variando sobre esa geometría. Le podemos dar algunos ejemplos. Entonces, vamos con el primer paso. Error de truncamiento. Es cuando tenemos series de potencias. Por ejemplo, e a la x la podemos representar por esta serie de potencia, que es 1 más x cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 3, etcétera, que es una serie de potencias de x. Si consideramos los infinitos términos, el lado derecho sería igual al izquierdo, la función e a la x. Lo mismo pasa con esta serie, seno de x, que es la serie de potencia de x. Cada serie tiene un término genérico, x e a la x es x a la n sobre n factorial, n es una potencia, de seno es x a las 2n más 1, esto es solamente tiene potencias impares, y a su vez cada término está precedido por un factor menos 1 a la n, que cuando n es par, esto es 1 positivo, y cuando n es impar, esto es menos 1 negativo. Entonces el menos 1 a la n se usa para asignar signo a los términos, porque de hecho los términos van variando entre negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, ¿por qué tienen importancia las series de potencia?
porque las computadoras no pueden realizar operaciones o funciones básicas. O sea, más allá o sea, solamente puede usar operaciones matemáticas básicas, o sea, suma, resta, multiplicaciones y división. Y cualquier función la va a tener que representar con esas operaciones básicas, o sea, no tiene otra forma de hacer operaciones. Entonces, fíjense que todas las series de Taylor tienen potencias, entonces x al cubo se puede poner como x por x por x, eh, y si tengo calculado x al cubo, x a la quinta sería el término x al cubo por x, o sea, todo se puede ir calculando con suma, resta, multiplicación y división. Entonces, si vamos a un caso particular, por ejemplo, si quisiéramos calcular el número tendríamos que usar en la serie de e a la x, reemplazamos el x por 1 y nos quedaría esta serie infinita, o sea, esta suma de números infinitos nos debería dar el número e, que es un número conocido. El número e tiene un valor exacto que es 2.7118 y decimales. Y nosotros tenemos estas series, vamos a tener series para aproximarlo. Entonces, si consideramos a n, esto arranca en 0, para n igual a 0, el primer término vale 1, para n igual a 1, el primer término vale 1 también, y tenemos un apunte, pero después veo si la pongo. Eh, me están preguntando si la presentación va a estar en el aula. Repito, o sea, para el primer término vale 1, el segundo vale 1, o sea, cuando n igual a 1, sumo los dos primeros términos y eso me da 2, y tengo un valor aproximado al número e. Me están faltando todos estos términos. Si empiezo a sumar el tercero, que es un medio, 0,5, me da 2,5, y cada vez estoy más cerca del 2,7. De hecho, el error, que es la diferencia entre este valor aproximado y el exacto, cada vez se va achicando más en la medida que vaya sumando términos. Fíjense que ya cuando sumo los 7 primeros términos, el resultado que obtengo es 2.718, que me coincide hasta el tercer decimal. Entonces, puede ser que esta precisión ya sea suficiente y no necesite seguir sumando términos. En general, para valores de cálculo de ingeniería, con 4 cifras, se tiene una muy buena aproximación. 4 cifras significativas. Estoy diciendo que empezando desde la izquierda, si las primeras 4 cifras de este valor aproximado coinciden con el valor exacto, por ejemplo, este 2.718, eh, esa es una muy buena aproximación, como vamos a ver en las clases siguientes. Y el error acá cada vez va disminuyendo hasta y lo vamos a poder controlar. Entonces, esta es la importancia que tienen los métodos aproximados, es que no nos van a hacer falta utilizar los infinitos términos de la serie, sino que con los primeros términos vamos a poder tener aproximaciones que nos den buenas aproximaciones en la práctica. ¿Y cómo hacemos para estimar el error? En este caso lo pudimos calcular porque conozco el valor exacto. En general, cuando no conozco el valor exacto, el error lo voy a calcular por el resto, ¿no? O sea, es una serie de Taylor. Si sumo hasta los primeros n términos, o al término n, voy a tener un resto. Y ese resto representa el error, porque esta sería la cantidad exacta que quiero calcular, esto que está acá sería la cantidad aproximada, y lo que me queda es el resto. Entonces, tenemos diferentes teoremas para acotar el resto. O sea, si yo puedo acotar el resto, o sea, decir que el resto es menor que una cantidad máxima,
indirectamente estoy acotando el error. ¿Ah? Puedo decir que el error, asegurar que el error es menor que una cantidad máxima. Y si esa cantidad máxima del error satisface mi criterio de ingeniería, mi cálculo lo puedo tomar como aceptable, o sea, está dentro de la precisión que me estoy fijando. Entonces, hay varias formas de saber el error. Esto estamos hablando de error de truncamiento. La otra fuente de error que dije es el error de discretización. Y ese error se produce por usar funciones discretas en vez de usar funciones continuas. Una función continua, si yo la analizo, digamos, en un intervalo, voy a ver que tiene una cantidad infinita de puntos. En cambio, la función discreta tiene una cantidad finita de puntos en un intervalo. ¿Y cuál es la utilidad de las funciones discretas? Que son aptas para bueno, sirven como aproximación de la función continua, pero se pueden usar son aptas para ser representadas digitalmente. O sea, como tengo un número finito de puntos, puedo almacenar estos puntos y decir que son equivalentes a la función continua. Y puedo operar con estos puntos. O sea, con estos puntos puedo calcular integrales, derivadas, hacer un montón de operaciones, ¿no? Entonces puedo representar mi función continua mediante una aproximación discreta, pero obviamente que la cantidad de puntos va a influir en la precisión de los cálculos que haga con esos puntos, ¿no? Una definición más precisa de una función discreta es una función definida mediante un número discreto de valores sobre puntos de un dominio discretizado. O sea, cada valor va a estar asociado a un punto de un dominio discretizado, una región. Entonces, ¿y qué es un dominio discretizado? Es una región del espacio dividida en elementos geométricamente más simples. Por ejemplo, voy a tener discretizaciones en una dimensión, como puede ser una geometría de una dimensión, es una recta o una curva. Y la recta la voy a poder dividir en segmentos de recta y la función la voy a definir en los puntos de unión de los segmentos de recta. Un caso un poquito más complejo es tengo una curva y la separo en cuatro segmentos de recta y puedo definir las funciones sobre estos segmentos de recta. ¿Qué ventaja tiene definir una función sobre el segmento de recta y no sobre la curva? Que me independizo de la forma de la curva. Simplemente me tengo que asegurar, sí, que los puntos estén sobre la curva. Pero si los puntos están sobre la curva, todos los cálculos posteriores los puedo hacer con la poligonal y no con la función en sí, lo cual agiliza los tiempos y me da resultados igualmente precisos. Estas fueron las primeras discretizaciones que se utilizaron, pero al aparecer las computadoras se pueden discretizar formas más complejas. Por ejemplo, si tenemos un dominio Profe, perdón, no terminé de entender lo anterior. ¿Puede volver? lo anterior, ¿cuál era? Sí, lo de la parte del dominio discretizado, eso, perdón, no me quedó claro. Un dominio siempre es una región del espacio, ¿no? O sea, una función se define sobre una región, que puede ser sobre una recta, una curva, un plano, una parte del plano, una región del plano o un volumen. Por ejemplo, me interesa la temperatura, a cómo varía a lo largo de una recta. O, por ejemplo, me interesa la temperatura en una superficie, cómo varía en esa región eh, plana. Y entonces, si yo quiero definir la función temperatura, la puedo definir de manera discreta, pero voy a necesitar puntos. O sea, una función discreta se toman valores en puntos. Y esos puntos están asociados a la discretización. Por ejemplo, si yo separo la línea recta, la divido en cuatro segmentos, me quedan naturalmente definidos los puntos de unión entre segmentos. Entonces, la función temperatura
la voy a definir asignando valores en estos puntos de la discretización. O sea, hay una relación entre la discretización y la función. O sea, yo podría no, tener los valores discretos en otras partes, pero en general los valores discretos de la función se definen en los puntos de la discretización. O sea, la discretización, ¿cómo va a estar formada? Va a estar formada por puntos y segmentos rectas, ¿no? Y entonces, Claro, los puntos característicos de la discretización se van a tomar como base para definir los valores de la función, de las funciones discretas. ¿Eh? Eso es, digamos, una regla, porque acá puse las funciones discretas se definen sobre puntos del dominio discretizado, no en cualquier parte, sino en puntos. Voy a tratar de escribir acá. Segundo. Entonces, a ver si me deja. Yo voy a tener un valor acá, otro valor acá, otro valor acá, acá y acá. Entonces, mi función, como únicamente tengo dos valores y no conozco lo que pasa en el medio, la voy a aproximar por segmento de recta. Pero esta no es la función verdadera. La función verdadera va a ser una función que va a pasar por esos puntos, pero tiene otra forma, ¿no? Entonces, esta función roja es la que yo llamo una función discreta, porque se define por valores en puntos característicos de la discretización. O sea, primero tengo que discretizar. Y una vez que discreticé en los puntos característicos de la discretización, ahí voy a definir los valores de mi función. Y esta poligonal que me va a quedar definida es la que uso como aproximación a la función azul, que no la conozco. Entonces, no sé si queda un poco más claro. sí, es como si fuera la aproximada, digamos, la roja. Sí, siempre es Bien, aproximada, porque nunca la azul ok. no la vamos a conocer nunca. Es como pasa acá en este caso, donde en general la roja solamente la conocemos en algunos puntos. Tenemos que conocer, sí, la función exacta en algunos puntos, pero no lo que pasa en el medio, ¿no? Entonces, la aproximación poligonal la puedo utilizar para operar, por ejemplo, para integrar de manera aproximada la función roja. Supóngase que yo tengo material apilado acá. Entonces necesito saber lo que dije el otro día, cuántos camiones preciso para mover esto. Entonces voy a calcular el área debajo de la poligonal, que es una aproximación, una función discreta, y no la integral de la función roja, que no la conozco, porque es tierra, o sea, esto no tiene una definición matemática, ¿se entiende? Entonces, en la práctica se usan mucho las funciones discretas para aproximar las funciones continuas y hacer cálculos con esas funciones discretas. Entonces, esto que se ve en una dimensión, porque la curva también es es una región en una dimensión. ¿Por qué? Porque la variable que sería la distancia sobre la curva, o sea, es como si fuera, eh, tengo una variable como una X, pero que la mido sobre la curva, ¿no? Eh, tengo regiones definidas en una dimensión, pero también puedo tener regiones en dos dimensiones, o sea, como áreas, y regiones en tres dimensiones, como estos volúmenes. Entonces, así como yo aproximé una curva, que es una discretización en una dimensión, con segmentos de recta, en dos dimensiones utilizo triángulos. Entonces puedo, digamos, subdividir la región con triángulos. Y después puedo definir funciones sobre cada triángulo para aproximar una función sobre toda la región. Ya ahí es más complejo, pero lo voy a mostrar después, ¿no? Y, digamos, y las funciones se van a apoyar en puntos característicos de la discretización,
que en general van a ser los vértices de los triángulos o los puntos medios en casos más raros, pero en general se usan los vértices. Y el equivalente del triángulo en 3 dimensiones es el tetraedro. ¿Mm? Por ejemplo, esto es una tomografía computada de un hueso. Entonces, ¿para qué me interesaría modelar la geometría? Para calcular algún valor sobre el hueso o el interior del hueso, por ejemplo, la porosidad, los huecos que tiene. Entonces, para eso voy a tener que procesar funciones dentro de este, de este tetraedro, algo que me indique la densidad en el interior del volumen. Esa función densidad va a estar definida en cada tetraedro, pero va a ser una aproximación, porque mi hueso no está formado por pirámides tetraédricas unidos uno por otro, tiene una forma continua. Pero es como el problema de la tierra apilada, con que tener una buena aproximación para mi cálculo de medicina e ingeniería me es suficiente, ¿no? O, por ejemplo, yo quiero detectar algún problema, una zona infectada, cómo funciona una prótesis, si está, en fin. Tengan en cuenta que todas estas cosas son relativamente recientes, o sea, hace 50 años, 60 años atrás, hablar de esto no tenía sentido, porque no había manera de cómo procesar la información. O sea, las funciones discretas lo que nos permiten es procesar información sobre dominios discretos. Y esos dominios discretos aparecen a partir de que tecnológicamente se pueden modelar superficies y volúmenes, ¿no? Vamos con un ejemplo más simple. Por ejemplo, la pantalla, una pantalla digital, ¿no? Y quiero la representación de curvas sobre una pantalla. Todas las pantallas están formadas por puntos que se llaman píxeles y si uno quiere representar una figura, por ejemplo, una recta, lo que tiene que hacer es iluminar los píxeles que estén más cercanos a la recta, ¿no? Entonces la recta me queda representada de esta manera. Y si mi pantalla tiene mucha densidad, como pasa con los celulares, los televisores, prácticamente no me voy a dar cuenta cuando la veo de lejos que es una línea así escalonada, sino que la voy a ver como si fuese una recta. Estos fueron los inicios, digamos, de las pantallas. O sea, las pantallas vienen de mediados de los 60 y, y entonces eran de un solo color, ¿no? Hasta la década del 70 estaban en blanco y negro los televisores y a partir de ahí empiezan los televisores en color, que básicamente la diferencia que tiene es que en vez de tener un punto de un solo color, cada punto tiene 3 colores: rojo, azul y verde. O rojo, verde y azul, red, green, blue, según inglés. Entonces, eh, esas Profe, perdón, ¿cómo se llamaba la pantalla anterior? ¿Era pantalla digital? En la eh, diapositiva anterior. sí, yo le puse pantalla electrónica, pero es cualquier Ah, pantalla, pantalla electrónica. Ok, porque gracias. O sea, eh, cualquier pantalla que no es RGB. tenemos muchas formas de pantallas. Por ejemplo, esta de acá arriba, esta es de un televisor. Esta es de un monitor de computadora. O sea, no necesariamente los puntitos de colores necesitan estar agrupados de una misma manera. Esta de abajo son de celulares, pero todos tienen la misma característica, que es que permiten darle intensidad a cada color por separado, y eso nos va a dar la sensación de color. Por ejemplo, si yo tomo un rectángulo como lo que está acá adentro del óvalo y, y lo quiero pintar de blanco, y hago un zoom adentro de con el teléfono, si tengo la función lupa o zoom, lo que voy a ver es lo que está acá arriba. Voy a ver que todos los píxeles tienen cada uno de sus colores iluminados a la máxima intensidad. La intensidad se mide en la escala de 0 a 255,
y tener los tres colores en 255 representa el blanco. O sea, si yo hago un zoom y veo en el interior de la pantalla, voy a ver esto, voy a ver estos colores, pero si me alejo, lo voy a ver como blanco. Lo mismo el amarillo se hace mezclando el rojo y el verde y haciendo el azul a cero. Fíjense que el azul acá desapareció, está apagado. Solamente tengo rojo y verde. Y esto me da el color amarillo. ¿Eh? Y acá son colores arbitrarios. Básicamente lo que quiero mostrar con esto es que a pesar de usar soluciones, funciones discretas, porque esto sería puntual, no es una función continua, eh, la percepción es de que es una imagen continua, ¿no? Esto pasa también con el ojo. El ojo eh, tiene puntitos por donde recibe la información. A nosotros nos parece que todo lo que vemos es continuo, sin embargo es discreto. La imagen que nosotros tenemos la arma el cerebro a partir de información de puntos discretos. Estos puntos se llaman conos y son los equivalentes de los píxeles. ¿Eh? Hay una diferencia que es que los píxeles se iluminan y los conos son sensores de luz, ¿no? Pero la función es la misma, o sea, reconstruir la imagen a partir de esa información discreta. Lo que tienen los conos con la tecnología que tenemos hoy en día, por ejemplo, este es un píxel de un iPad, tiene 96 micrones de tamaño, el píxel, ¿no? El cuadradito, y en cambio un cono tiene un diámetro de 2,5 micrones. O sea, no tiene tanta definición, pero si uno compara la densidad de píxeles por unidad de superficie, esto es tomando una misma superficie, ahora no me acuerdo cómo estaba hecho el cálculo, pero en un caso en el iPad nos daba que teníamos 12 millones de píxeles y en la misma superficie el ojo humano podía concentrar 576 millones de píxeles. Esto es como decir que si el iPad tiene una resolución de 4K, vieron que están los televisores 4K, 8K, el ojo humano tiene una resolución de casi 500K. Es mucho más, es como un televisor con mucha densidad de píxeles. Pero la pregunta uno dice, bueno, ¿es necesario que yo fabrique un monitor o un televisor con píxeles del mismo tamaño que los del el cono de 2,5 micrones? Y no, porque el ojo no va a tener la sensibilidad para percibirlos. O sea, el ojo tiene una limitación, no puede percibir cosas que sean más chicas de 2,5 micrones. Entonces no tiene sentido aumentar la tecnología y hacer los televisores cada vez más denso, porque el ojo ya ahora, actualmente, ya casi no distingue con un televisor 8K la diferencia entre algo continuo y algo por puntos, no distingue los puntos. Entonces, lo que traigo esto a colación para decir, las representaciones discretas tienen errores, o sea, porque no representan exactamente la realidad que podría ser una cosa continua, pero ese error es tan pequeño que a los efectos prácticos no participa, no importa. Por ejemplo, vamos a suponer que tengamos esta curva y la queremos aproximar por segmentos de recta. Entonces, lo que vamos a hacer es aumentar la discretización, o sea, vamos a hacer una discretización, una aproximación de la curva por la poligonal. O sea, lo único que necesitamos son los valores de la función en los puntos. Y conociendo esos valores, si los unimos por rectas, vamos a tener poligonales que cada vez se parecen más a la función curva. Y supongamos que queremos calcular la longitud de esta curva. Por ejemplo, que fuera una carretera con una curva de radio variable y la vamos aproximando con esta poligonal. No necesito hacer un cálculo sofisticado
de longitud sobre una curva que tiene una ecuación matemática muy compleja. Simplemente si yo voy sumando los segmentos de la poligonal, a medida que aumento el n, la cantidad de segmentos, este es un cuarto de círculo que mide pi sobre 2. O sea, 1,5707 es el valor exacto. Y fíjense que a medida que aumentan los segmentos de la poligonal, la longitud de la poligonal cada vez se parece más al valor exacto. Y para mis cálculos no preciso muchos decimales. En ingeniería, con tener tres o cuatro cifras, ya es un valor que tiene muy buena precisión. Entonces puedo usar la representación discreta como una buena aproximación a mi realidad. Y lo que se usa hoy en día es no solo la aproximación de la geometría de manera discreta, sino también las funciones discretas que se van a definir sobre esta geometría. Eso es lo que tiene más valor de ingeniería. La geometría se utiliza, aproximar la geometría por una discretización, también se usa, por ejemplo, cuando uno hace moldes. Los moldes se usan para todo lo que sea de plástico. Todo lo que sea plástico, es plástico duro, ¿no? No me refiero a cables, pues, necesita un molde que le dé la forma. Y ese molde en general se hace con información de la geometría que se extrae de un programa de diseño y se pasa directamente a la máquina. Entonces no hay intervención humana. Hay alguien que hace el diseño y automáticamente lo puede dibujar. Bueno, hoy en día tenemos las impresoras 3D que más o menos sería lo mismo, ¿no? Estos son tornos, ¿no? O sea, trabajan diferente. Este toma un volumen y lo va excavando. Esto es algo parecido, pero acá perfora completamente la placa. En fin, son métodos, técnicas constructivas que, que se pueden, pero todo, por ejemplo, la letra C no es un círculo, está formado por segmentitos rectos, uno al lado del otro. Si esos segmentos están suficientemente cerca, el resultado final es imperceptible a la vista. Eh, Vamos a aplicaciones de ingeniería. En ingeniería, eh, yo necesito conocer funciones sobre ciertas regiones. Por ejemplo, las tensiones. Las tensiones son indicadores de los esfuerzos internos. Cuando son rojas, son los valores más altos, cuando son azules, son los más bajos. Entonces, ¿qué me interesan? Las tensiones más altas, las rojas, porque esas van a ser las zonas más exigidas del material. Esto que está modelado acá, en realidad, es un cuarto de una placa que tiene un agujero, que el agujero pues, se puede haber hecho para pasar un bulón, pero lo que me interesa es saber cuál es la tensión máxima que en general va a ocurrir en este punto. Entonces, yo voy a usar primero discretizaciones para darle base a mis funciones de aproximación, que van a ser las tensiones. Y las tensiones van a estar aproximadas sobre los puntos de esta discretización. Entonces, cuando más puntos tenga adentro, mejor me van a quedar representadas las tensiones y más precisión voy a tener en mis cálculos. Fíjense que con estas discretizaciones, el valor máximo de tensión acá es 270 para esta discretización, 310 para esta, 325 para esta y 330 para esta discretización. Y el valor exacto es 332. Quiere decir que la primera discretización tenía un error del 20%. Y esto es muy común en los problemas de estructura, es que a medida que aumenta la discretización, o sea, el error está del lado aumenta, o sea, siempre está del lado de la inseguridad. O sea, siempre los valores que se obtienen son menores que los reales. Entonces, si yo me quedo con esta discretización,
tendría la falsa idea de que esto tiene una tensión máxima de 270. ¿Y por qué digo que me quedaría con una falsa idea? Porque los programas actuales no indican el error. Entonces, eso es un hincapié que yo voy a hacer a lo largo de todo Profe, el curso. ¿Sí? no entiendo cómo, teniendo una tensión máxima más chica que la que realmente tengo, estaría del lado de la seguridad. No, de la inseguridad, al revés. Ah, ok. Bien. O sea, está del lado de la inseguridad. ¿Por qué? Porque tu cálculo te dice que la tensión es 270 cuando la real es 330. Entonces, eh, la, vos ponés la carga máxima, ponerle un edificio y que esté sometido a un terremoto, a un tornado, que es la carga máxima, y vos te quedás tranquila porque pensaste que tiene 270, y es mentira. El material adentro está a 330 y falla. Entonces la estructura falla. ¿Por qué? Porque las tensiones calculadas no fueron cercanas a las reales. Tenía un error muy grande, del 20% y por debajo. Esto pasa en la práctica o ha pasado, no digo recientemente, pero en los últimos 30 años ha habido casos porque las computadoras de la década del 90 no tenían la suficiente poder de cálculo. Entonces uno, si calculaba con esto, tardaba 1 hora, calculaba con esto, tardaba 8 horas. Entonces tenía que elegir y bueno, eso dio lugar a muchas fallas. Hoy en día se pueden hacer modelos más refinados, pero lamentablemente hoy se tiene la tecnología para mostrar, para calcular el error, pero la mayoría de los programas comerciales, la mayoría, no, todo, no lo muestra. Y queda la responsabilidad del lado del usuario asegurar la calidad de los resultados. Sigamos, después esto lo vamos a ver a lo largo de todo el curso, o sea, la parte del cálculo de error va a estar en todos los cálculos que se haga. O sea, yo quiero que ustedes tengan la idea de que el error se puede calcular y que lo puedan calcular, que puedan hacer un cálculo y cuando hoy todos los cálculos son aproximados, fíjense, ya sea cualquiera de estos cuatro, ninguno me da 332, todos me dan valor aproximado, la práctica es así también. O sea, todos los resultados que ustedes le entreguen a un cliente van a ser aproximados. Entonces, tanto para quedarse tranquilos ustedes como para dejar tranquilo al cliente, ¿qué sería razonable? Que le digan a ver qué error está teniendo. ¿Está teniendo 20% de error o 2% de error? Entonces, la idea es que a lo largo del curso vayan adquiriendo herramientas para poder calcular estos porcentajes de error. Y si no, pero para tener también conciencia de que el error existe, ¿no? Porque hay personas que usan la computadora como una caja negra y la computadora le da este resultado y piensan que el 270 es el resultado exacto y se quedan con eso. Y le dicen al cliente 270 y no es 270, es 332 el resultado exacto. Eh, creo, no sé si se entiende la idea. Bueno, esto con respecto de ingeniería. También la discretización está muy avanzada en otros campos, por ejemplo, en computación gráfica, donde en computación gráfica todo es discreto, todos son triángulos y superficies facetadas, y digamos, se alcanza el realismo aumentando la cantidad de triángulos. Todas estas figuras están formadas por triángulos. Lo que pasa es, por ejemplo, si este conejo está muy metido en el fondo de la escena, no me hace falta representarlo con todo el detalle, lo voy a representar con un nivel de detalle menor. Y de tal manera que la velocidad de procesamiento de la imagen sea efectiva. ¿Para qué traigo esto a colación? Porque la computación gráfica es más demandante como en los cálculos científicos y de ingeniería. Entonces, eso dio lugar a las placas gráficas,
Todas las computadoras para poder acelerar los videos de los juegos permitían la incorporación de una placa gráfica que estaba orientada a acelerar el procesamiento de las imágenes. Esas placas gráficas en realidad tienen muchos procesadores que trabajan en paralelo. Esto es decir, como si yo agarro la imagen y le asigno a cada procesador un pedacito de la imagen, como si le asignara un píxel a cada procesador. Entonces, lo único que tiene que hacer ese procesador es concentrarse en ese píxel. Y entonces, una placa gráfica hoy en día tiene que estar alrededor de los 5.000 procesadores, que serían como 5.000 núcleos, ¿no? Imagínense que hasta el año 2000 las computadoras tenían un núcleo, un procesador, un núcleo. A partir del 2000 es que aparecen los procesadores de 2 núcleos y así van aumentando 2 núcleos, 4 núcleos y las placas gráficas tienen 5.000 núcleos. Entonces, eh, ¿qué se consiguió? Resolver el problema digamos, de la visualización, pero se tenía un potencial enorme para hacer cálculos. Entonces, eh, lo primero, o sea, ese potencial se puede aprovechar para hacer cálculo numérico, aunque en principio, bueno, hay muchos otros usos, por ejemplo, minería de Bitcoin. ¿Qué más se puede hacer con con el cálculo paralelo? Eh, bueno, se puede aplicar a cálculo de estructuras, o sea, hay programas, una gran parte de los programas permite acelerar los cálculos con las placas gráficas y finalmente hoy en día la aplicación que tiene más relevancia es la inteligencia artificial. Todo el procesamiento de inteligencia artificial que es bastante intensivo en cálculos se puede derivar a la placa gráfica, ¿no? Bueno, simplemente traje eso para mencionar eso y esto, bueno, para el error de discretización, que es lo mismo, ¿no? O sea, tengo esto es medio repetir lo mismo de antes, ¿no? Tengo una carga aplicada sobre una herramienta y esto me produce tensiones adentro. Las partes rojas son las máximas tensiones y es por donde se va a romper la herramienta, ¿no? Y vean que no siempre son los mismos colores. Porque yo muestro esto porque a veces la gente piensa que use cualquiera de las tres que use siempre me va a dar lo mismo y no da lo mismo. Hay la precisión de los resultados depende de la discretización. Ese es el mensaje, pero eso lo vamos a ver bien al final. Entonces, con los números pasa lo mismo. Los números tienen reales, que son los que se usan en la práctica de ingeniería, tienen infinitos decimales. Y yo no los puedo representar a todos los decimales. ¿Por qué? Porque las máquinas tienen una cantidad fija de dígitos para mostrar por número. Por ejemplo, si tomo esta calculadora, solamente tiene 12 dígitos para mostrar. Entonces, si yo quiero representar el número pi, no voy a poder porque tiene infinitos. Entonces, ¿qué es lo que se usa? Se redondea a 12 cifras. Y de esa manera tengo el número pi redondeado, ¿no? Y esto, si tengo 12 cifras, el último número del pi de la calculadora es 59 y no es 58 como acá. Tendría que ser un 8, pero como el que le sigue es un 9, lo redondea. Entonces, eso hace que también que tenga una representación discreta. O sea, ¿por qué discreta? Porque no tengo infinitos decimales, tengo una cantidad finita, discreta de decimales o de dígitos para usar en la representación de un número. Vamos, ¿cómo se representa un número en base 10? Por ejemplo, esto de la primaria, 8.462. Esto lo puedo representar como 8 unidades de 1000, 4 centenas, 6 decenas y 2 unidades.
Estos números los puedo representar como potencias de la base. Por ejemplo, la base 10, el 1000 es 10 al cubo, el 100 es 10 al cuadrado, las decenas es 10 a la 1 y el 1, las unidades, es 10 a la 0. Entonces, ¿cómo representan los números las computadoras? Usan cajitas para los dígitos y usan una caja para cada dígito y cada caja está asociada a una potencia de la base. Por ejemplo, esta es las unidades de 1000, las centenas, las decenas y las unidades. Y se utiliza un número fijo de dígitos. Y ahí entra la discretización. Entonces, como uso un número fijo de dígitos, voy a tener un valor máximo y un valor mínimo que puedo representar. Más allá de eso, no. La realidad es que se utilizan lo que sé, las cajas que se utilizan en la práctica son suficientes para todos los cálculos. Pueden representar números muy grandes y muy chiquitos, pero vayamos a cómo funcionan las computadoras. Las computadoras funcionan con ceros y unos. ¿Por qué ceros y uno? Porque están basadas en electrónica. O sea, los transitores pueden estar apagados, 0, o prendidos, 1. Entonces, todos los números los representa con ceros y uno, que es utilizar la base 2. La base 10 utiliza los dígitos del 0 al 9. La base, si fuera base 5, utilizaría del 0 al 4. Y la base 2 va del 0 hasta un número menos que la base, que es el 1. Entonces serían ceros y unos. Se puede demostrar que este número es representado en forma binaria, sería esto que vemos acá. Yo solamente marqué los que son diferentes de 0, que sería la potencia, este 1 es 2 a la 13, este que está acá es 2 a la 8, esto 2 al cubo, 2 al cuadrado, 2 a la 1 y esto 2 a la 0. Entonces, este número, si yo lo represento con las cajitas de la misma forma y a cada cajita le asocio una potencia de la base, va a estar representado por estas 8 cajitas, 16 cajitas. Cada cajita en computación se llama bit y cada bit puede valer un 0 o un 1, pero digamos, electrónicamente se manejan de a grupos de 8, que es lo que se conoce como un byte. Un byte es un grupo de 8 bits. Y en general, para los enteros, se utilizan 2 bytes para representar un entero. Entonces, es una representación discreta porque, bueno, en el caso de los enteros ya es discreto porque no puedo representar los números intermedios entre dos enteros, pero ¿cómo hago para extender este concepto a números reales? Un número real es un número que tiene punto decimal. Para eso voy a usar la notación científica y la notación científica indica, la notación científica es un caso particular de la notación de punto flotante. ¿Qué es la notación de punto flotante? La notación de punto flotante me dice que si yo tengo un número con punto decimal, puedo correr el punto a cualquier posición y arreglo la representación con potencias de la base. Por ejemplo, si yo corro el punto decimal hacia la izquierda 2 lugares, tengo que multiplicar por 10 al cuadrado a partir de la posición final que me quedó el punto. Y si yo muevo el punto decimal hacia la derecha, tengo que mover el punto y multiplicarlo por 10 a la menos la cantidad de veces que moví el punto decimal. En particular, cuando estos movimientos son tales de que la parte entera del número representado tiene un solo dígito, o sea, el primer dígito es un número y ya después viene el punto, eso es lo que se define como notación científica, donde el número queda definido por una mantisa y un exponente.
donde la mantilla tiene una parte entera de un solo dígito que varía entre 1 y 9. Y el exponente es un número entero de la base. Eh, Estos números en inglés se llaman números de punto flotante porque lo que quiere decir que el punto puedo moverlo libremente y con el exponente arreglo la representación. Y internamente en la computadora lo que hay cajitas para la mantilla y cajitas para el exponente. En general, si tuviera un byte, o sea, 8 bits, por ejemplo, podría, no es lo que existe en la realidad, pero podría usar 5 cajitas para la mantilla, para representar este número, eh, y, eh, y 3 cajitas para el exponente, que es el número entero. En general se usan para por lo menos 4 bytes para representar un punto flotante y la representación ya está, digamos, cómo se representa un número está gobernado por este estándar o esta norma, que es la IEEE 754, que tiene por objetivo que los cálculos cualquier computadora que siga esta representación nos dé el mismo resultado. O sea, lo que se busca es que cualquiera sea la computadora que use, eh, si los números internamente siguen esta representación, la suma, resta, multiplicación y división me va a dar el mismo resultado. Bueno, esto digamos es como una aproximación a cómo se representan los números. Pero ¿por qué decimos que es de forma discreta? Porque solamente podemos retener una cantidad fija de dígitos. Entonces, eso es una representación discreta, porque no alcanzamos a representar todos los dígitos del número. Bueno, voy a cortar la grabación acá.